legajo para que les pueda dar acceso. Es fundamental tener acceso al aula virtual porque es a través del aula virtual que se van a entregar los trabajos prácticos. No se aceptan ningún trabajo práctico impreso o entregado de una forma. Entonces todos tienen que poder acceder al aula virtual para poder ahí hacer la suba de su trabajo práctico. El viernes que viene ya vamos a presentar el primer trabajo práctico y van a tener 2 semanas para completarlo. Recuerden que los trabajos prácticos son fundamentales para poder aprobar la materia. O sea, tienen que sí o sí aprobar el trabajo práctico para poder regularizar. Entonces, si siguen algunos con algún problema de poder ingresar al aula virtual, tienen que resolverlo ahora porque no vamos a permitir que se pueda entregar de otra forma. Ya está disponible también en el aula virtual el trabajo práctico, la información del trabajo práctico lo vamos a presentar el viernes, pero ya está disponible. Bajo tarea, el tema 3, investigación cualitativa, dice tarea, ingresan a la tarea y bajan el documento de Word y ahí están las instrucciones de este trabajo práctico. Pueden ir leyendo, revisando y el viernes vamos a pasar tiempo para presentarlo. Así que tomen en cuenta que el viernes va a ser un día importante para que puedan contestar sus preguntas y saber en qué consiste el trabajo práctico, el primero, y está relacionado con la... Bueno, no voy a tratar de no tocar. Entonces hoy vamos a ver el tema, la unidad temática 2, paradigma. Estas son las lecturas que están en el aula virtual disponibles. Son 2 lecturas, 2 textos de Irene Basilacci, que está enfocado en paradigma, y un texto de la Organización Panamericana de la Salud, donde pueden acceder a información sobre el enfoque intercultural de la salud. O sea, son 3 textos y los 3 textos que están disponibles. No son bastante cortos y accesibles. Les recomendamos, les recordamos que es imprescindible que lean los textos para poder profundizar en las temáticas, ¿no? Las recomendaciones de que no solamente vengan a las clases teóricas, tomen apuntes, pero lean y respondan a las preguntas guías, que les va a ayudar bastante en prepararse para el parcial. En el parcial van a encontrar las primeras 3 unidades temáticas, o sea, ciencia, que vamos a dar hoy, paradigmas, solo vamos a pasar hoy día, paradigmas, y la tercera unidad temática de investigación cualitativa. Bien. Entonces, recuerden que la semana pasada estuvimos hablando sobre la ciencia, cómo se produce el conocimiento científico, ¿no? Cuál es el procedimiento, la metodología, los métodos, los pasos que seguimos para la producción del conocimiento científico que nos deja investigar, aunar sobre una temática de interés de una forma ordenada y que nos da información sobre una temática, una problemática que es bastante confiable, ¿no? Si seguimos ciertos pasos en una metodología, el conocimiento que se produce a través de esa aplicación de esos pasos nos da bastante confianza de que no hemos impuesto nuestros propios prejuicios, nuestras propias expectativas, subjetividades sobre nuestras temáticas de estudio. Hemos tratado
basado en nuestros propios prejuicios. Bueno, me imagino que haya, no será la primera vez que están escuchando sobre paradigmas. Seguro en algún momento de sus carreras han hablado, visto diferentes paradigmas. Entonces es un repaso bueno, entonces, pero igual lo vamos a repasar acá y en el contexto de la cátedra. ¿A qué se refiere paradigma? Es un sistema de supuestos, de procedimientos sobre el universo, sobre la sociedad, cómo funciona la sociedad, la naturaleza y supuestos sobre qué es la ciencia y cuál es la naturaleza humana. En otras palabras, es simplemente la forma de que comprendemos el mundo. Puede ser consciente, muchas veces es inconsciente, y esa forma de ver el mundo determina qué tipo de teorías, qué tipos de metodologías, de métodos científicos son aceptables. Vamos a conversar sobre diferentes tipos de paradigmas, pero para comenzar, cada individuo tiene su propio paradigma, de acuerdo a sus propias experiencias, que va desarrollando desde el momento que nace, a través de sus relaciones sociales, cada individuo tiene su propia va formando su propia forma de interpretar el mundo que lo rodea, ¿no? A través de lo que aprende de sus padres, a través de lo que aprende en la escuela, lo que aprende a través de sus amigos, de todas sus experiencias. Cada uno tenemos, por eso muchas veces se dice de que hay tantos paradigmas en el mundo como personas, porque cada persona tiene su propio paradigma, ¿no? Pero también hay paradigmas que son compartidos. En general, cada uno tiene su propio paradigma que es muy particular, puede influenciar en el tipo de investigación que hacemos y el proceso de investigación que aplicamos. Entonces, los paradigmas que vamos a ver son estos. Los primeros tres son paradigmas bien desarrollados, que tienen cada uno su referente, ¿no? Me imagino que ya habrán en algún momento escuchado sobre el paradigma positivista. También se llama paradigma de orden, es el mismo, es intercambiable este nombre. Y el paradigma dialéctico, también llamado de conflicto, y el paradigma pluralista interpretativo. Cada uno tiene dos nombres para que sepan, pero son los mismos paradigmas. También vamos a ver un poquito, por lo menos mencionar, el enfoque intercultural de salud que ha sido desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud. El no en sí necesariamente está elaborado como un paradigma. Por eso decimos enfoque, porque no ha sido extensamente elaborado, pensado, desarrollado como para llegar a un punto de decir que es un paradigma. Mientras tanto, los otros tres sí, y los otros tres tienen una relación directa con la metodología de investigación que vamos a aplicar en relación a estos paradigmas. Y acá tenemos los referentes. No vamos a hablar particularmente sobre cada uno de ellos. El referente en relación al paradigma positivista que tenemos es Emil Durkheim.
Y en cuanto al paradigma dialéctico, Karl Marx y Jürgen Habermas, y después tenemos a otros tres relacionados, son académicos, sociólogos, economistas, ¿no? Que han desarrollado teorías que han sido desarrollando y explicando relacionados con cada uno de estos paradigmas. Sí les pedimos que sepan qué referentes están relacionados con queremos, que ustedes vayan, si les interesa indagar más a fondo, puedan ir a ver sus textos, ¿no? Cada uno de estos referentes ha desarrollado alguna parte de estos paradigmas, han aportado el desarrollo de estos paradigmas y tienen sus textos publicados y pueden acceder a esos textos para ver cuáles son los mejores, para hablar y les interesa. En términos generales, vamos a hablar en términos generales, ¿no? No vamos a ahondar en cada uno de estos referentes. Bueno, vamos a comenzar con el paradigma positivista o teórico. Los pensadores de esta teoría, de esta conjunto de teoría, de esta forma de ver el mundo, argumentan que está relacionado con las teorías, diferentes teorías que son el positivismo, funcionalismo, ¿no? Desde uno de los pensadores referentes, Emil Durkheim. Y ellos argumentan, pensando en cómo funciona la sociedad, dicen que la condición humana es privada, individualista, competitiva y racional. ¿Qué quiere decir? De que cada uno de nosotros pensamos en nuestro propio bienestar, eso es lo primordial, desde este punto de vista, de este paradigma, ¿no? De que las personas piensan individualmente en su bienestar y las acciones que toman son relacionadas para poder mejorar su propio, en función a su propio bienestar, ¿no? Predomina lo racional, lo lógico, la sociedad en equilibrio, cada parte contribuye al funcionamiento del todo. O sea, desde esa perspectiva, el énfasis es en el desarrollo económico, ¿no? Las personas, se habla de que, bueno, en las sociedades capitalistas se describe la función de la sociedad capitalista, ¿no? De que en lo que habla Marx, de que la plusvalía de Marx, ¿no? De que dice que unos pocos en la sociedad se apoderan de la mano de obra de la mayoría y la sociedad existe con este balance, supuesto equilibrio de personas, pocas personas que tienen el poder de producción, se apoderan de la producción de la mano de obra de muchos, ¿no? Y que la sociedad existe, y existen inequidades, pero esas inequidades son naturales, digamos, que es la naturaleza del ser humano, de que siempre va a buscar ser esa persona que se apropia, que está buscando la riqueza, ¿no? Y cualquier cambio representa algo en desbalance, digamos, el balance natural de la sociedad, de la función de la sociedad capitalista, es ese orden de que la mayoría tiene el bienestar y poco bienestar y la mayoría y la minoría está con el poder y manejando, ¿no? Cualquier interrupción va a volver siempre al balance, o sea, las inequidades son naturales. Y la ciencia, desde esta perspectiva de este paradigma, lo que se busca es entender los fenómenos generalmente observables, ¿no? Está enfocado en el interés económico, el desarrollo económico, se enfoca en problemas medibles, ¿no? ¿Cómo podemos medir
generalmente este paradigma surge desde las ciencias más duras, lo que decimos las ciencias más duras, las ciencias naturales, ¿no? Donde se puede aplicar más mediciones exactas, precisas, para entender la realidad. Pero no hay ningún sentido o necesidad de cambiar el orden, porque es lo natural en esta perspectiva. Después tenemos el paradigma dialéctico de conflicto, que es la diferencia del anterior, del positivista, de que la condición humana, en vez de privada, es pública, es cooperativa y también es racional, otro punto que es un punto en común, pero lo diferencia en que, en cambio, la condición humana es pública y cooperativa. Entonces es el bienestar común, ¿no? El bienestar de la mayoría, en las relaciones sociales, y no tanto en el bienestar individual. Se ve a la sociedad como un conjunto y el énfasis es en la cooperación. Y también acá, en comparación al anterior, el énfasis entre lo material y lo objetivo. Por eso también es otro punto común, de que se estudia enfocado necesariamente en los medios de producción, ¿no? Las relaciones y los medios de producción son deterministas. Estos compensadores, Marx y colegas, la escuela de Frankfurt y Habermas, desarrollaron unas teorías muy taxativas de cómo funciona la sociedad, ¿no? De que iba a ir evolucionando en todas las partes del mundo, en todas las sociedades, de la misma manera. Entonces, todas las sociedades van a ir desde, o han ido cambiando, desde sociedades capas precapitalistas, capas capitalistas, hasta llegar a un punto de evolución, el máximo punto de evolución de una capa o una sociedad socialista. De que las inequidades no son la norma, de que tenemos que trabajar contra las inequidades enfocadas necesariamente en el caso de estos pensadores en lo económico, no pensando en esta lucha de clases, la lucha contra los obreros, contra los que tienen el poder de la producción, y que inevitablemente esa lucha de clases, esa lucha va a desarrollar de esta manera, sí o sí, de todas las sociedades. No se toma en cuenta de que puede haber otras formas de pensar, ¿no? También está enfocado, como el paradigma anterior, en leyes universales, ¿no? Se describe el proceso de continuo cambio, pero que van a ser universales para todas las sociedades, indistintamente de qué forma de vida tengan, ¿no? De que todas las formas de vida van a pasar por esas etapas. Precapitalista, capitalismo, hasta llegar. Y ese conflicto que va a llevar a ese cambio, a esa evolución, ¿no? Entonces, acá el desequilibrio es normal y en realidad es lo que va a llevar a los cambios que buscamos en la sociedad. Una sociedad más pública, más cooperativa, que la sociedad tiende a desarrollarse de esa forma y llegar a un punto más cooperativo, ¿no? Que el orden de inequidades no es el orden normal y se puede trabajar para mejorar ese orden. Pero desde una perspectiva siempre de lo económico, ¿no? La ciencia, por ejemplo, también es muy parecido al paradigma positivista, donde se busca la verdad, las leyes universales, ¿no? Se desarrollan leyes, por ejemplo, en la teoría de que la sociedad
que pasa por estas etapas en todos los casos, ¿no? Se buscan también entender conceptos observables, ¿no? Relaciones entre variables y lo cuantitativo. En general está enfocado en lo cuantitativo, lo medible, en comparación también similarmente con el paradigma anterior, positivismo. Una de las cosas, uno de los comentarios, una de las revisiones que se hace hacia el paradigma es que ¿dónde está el rol del enfermo en este caso? El enfoque está en los procesos no económicos, en quién tiene poder, quién no tiene, pero en cuanto al poder y los que tienen el poder de producción. Pero ¿dónde entra el caso del enfermo? ¿No? ¿Qué rol tiene en la sociedad? ¿Qué producción tiene si no está inserto en este sistema capitalista? ¿No? Entonces vamos a también pasar a esos son los principales como formas de ver el funcionamiento de la sociedad a través de esta perspectiva, este paradigma. Después también tenemos el paradigma pluralista interpretativo, que tenemos teorías de interaccionismo simbólico, la construcción social de la realidad y otros pensadores, que también son generalmente europeos, pero también algunos que están basados en Estados Unidos, pero todos en el ámbito occidental. Y desde este paradigma, que es bastante diferente a los otros dos paradigmas, la condición humana es subjetiva, es pública, construida socialmente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros construimos nuestras propias formas de ser, pero en sociedad, como lo que había ya mencionado, ¿no? Cada sociedad tiene su paradigma, su propia forma de desarrollo, de pensar, relacionar con los materiales, con las personas que nos rodean. ¿No? Que hay un sinfín de grupos culturales, normativas, y la diversidad es apreciada, ¿no? Lo que nos interesa a través de este paradigma es resaltar de que hay una infinidad de formas de interpretar el mundo. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad, ¿no? Tenemos sociedades muy distintas, incluso en el ámbito de Latinoamérica, en Jujuy, en Argentina, diferentes formas de interpretar el funcionamiento del cuerpo, que lo vamos desarrollando a través de nuestras interacciones, ¿no? Vamos aprendiendo sobre las enfermedades, cómo funcionan, a través de nuestras relaciones sociales. Y en este caso, todo lo que nos rodea lo interpretamos a través de estos paradigmas, a través de estas enseñanzas propias de nuestra cultura. No hay los objetos no existen si no le damos nuestros significados que son particulares a nuestra relación con los objetos. Por ejemplo, ¿qué significado tiene una lapicera para una sociedad que sin escritura? O el papel, o las mismas letras. Pero en cambio, ¿qué significado tienen las palabras? Los cuentos, los mitos para una sociedad sin escritura. Entonces, desde este paradigma, en comparación a los paradigmas anteriores, que ignoran un poco lo que está en nuestras mentes, lo que sentimos, lo que pensamos, este paradigma, ese es el interés principal. No hay nada fuera de lo que pensamos. La mente es lo primordial.
Si no le damos un significado, si no tenemos un pensamiento sobre un objeto, una institución, una persona, es como que no existe, no tiene importancia en nuestra sociedad. Entonces nos interesa conocer el sinfín de experiencias, sentimientos que existen en las mentes de las personas. Y esas experiencias y sentimientos son compartidos dentro de ciertos grupos, sociedades, ¿no? Y como ya hemos mencionado, no existe una verdad fuera del significado creado por las personas. Que todas las experiencias, todos esos significados que le damos, solamente son importantes porque le damos esa importancia, ¿no? Enfatizamos los componentes que a través de los cuales pensamos y nos relacionamos con la realidad. En este caso, la ciencia busca comprender las ideas, las percepciones sobre los objetos. En las otros paradigmas, lo material, los objetos, lo que se puede observar es lo primordial. Desde esta perspectiva, lo primordial es lo que está acá. Y principalmente lo podemos expresar a través de realizar un cambio. Entender para poder realizar un cambio positivo sobre la sociedad. Hay el pensamiento de que sí se pueden realizar acciones en comparación al paradigma positivista, donde el orden son las identidades. Esa es la naturaleza del ser humano desde esa perspectiva. Bueno, tenemos el enfoque intercultural, que como les recuerdo no es necesariamente un paradigma, a pesar de que hay una separación entre lo mental y lo físico, en términos de pensar en salud. Pero mucho de el paradigma interpretativo no es así. Se ve una relación muy íntima entre lo que pensamos y nuestro estado de salud, ¿no? Y tiene también relacionado con muchas de las perspectivas de los sistemas de pueblos originarios de salud. Y no hay esa diferencia, no hay esa separación entre lo mental, lo que sucede en nuestra mente y lo que sucede en nuestro cuerpo. Hay una relación muy íntima. Por ejemplo, el susto se refleja en síntomas del cuerpo, ¿no? Podemos tener síntomas como diarrea, síntomas físicos que se pueden interpretar desde la perspectiva biomédica de otra forma. Pero desde la perspectiva, la causa, ¿no?, de esa enfermedad está relacionada con nuestra mente, que hemos sufrido un susto, hemos tenido un pensamiento, un sentimiento que está reflejado en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso es una de las fundamentales importancias de este enfoque intercultural, es el reconocimiento de que hay otros sistemas de salud. El sistema biomédico no es el único sistema que existe para pensar y actuar sobre las enfermedades y la salud. Hay otros sistemas que tienen sus propios elementos, ¿no?, que están relacionados de cómo vemos el mundo, y también tienen sus propios profesionales, ¿no? Hay enfermeros, hay parteros, hay curanderos, especialistas en la curación de las enfermedades, que trabajan en el sistema de salud. Entonces, no queremos pasar mucho tiempo sobre este enfoque, pero sí queremos que se acerquen al texto y que vean que hay muchas iniciativas en Argentina, en uno de los lugares, donde se está trabajando sobre esta temática, donde se está
está trabajando en un tema bastante complicado, pero que sí hay acciones de reconocimiento, a pesar de todas las insistencias de poder hacer de lado los sistemas con los conocimientos tradicionales, con los pueblos originales, han resistido y están muy vigentes actualmente. Y hay acciones y voluntad desde el sistema de salud para poder incorporar, para poder valorar esos conocimientos. Bueno, y entonces una de las razones, esto es muy así, abuelo de pajarito, sobre estos paradigmas. La razón por la cual lo mencionamos, tenemos que estar expuestos a estos paradigmas, es porque están relacionados con la forma que aplicamos una investigación, la metodología, el proceso que aplicamos en relación a la investigación. En particular, estos dos paradigmas, el paradigma positivista y el paradigma interpretativo, están relacionados con diferentes tipos de metodología. De hoy en adelante vamos a enfocarnos en estos dos tipos de metodología, ¿no? Porque la clase es mayormente poder indagar, poder entender estas metodologías para que ustedes a futuro puedan desarrollar sus proyectos de investigación. Pero es importante porque para que sepamos de que todos tenemos nuestros paradigmas y tenemos para poder aplicar una investigación, un investigador tiene que reconocer que tenemos qué paradigma, que tiene sus propios prejuicios, sus propias formas de ver el mundo y esa influencia, qué preguntas realizan, qué le interesa investigar, cómo lo va a investigar. No necesariamente nosotros en esta cátedra no nos parece que hay que sí o sí posicionarse dentro del paradigma positivista o el paradigma interpretativo. Nos parece que ambos tienen su valor y la metodología que surge, que se ha desarrollado, sigue teniendo valor. La metodología combinativa está relacionada con el positivista y tiende a, como se dice, el cuantitativo, a contar, a darle valor a lo que se puede enumerar, lo que se puede contar, ¿no? Lo que se puede medir y lo que se ha desarrollado a través de aplicación, de la adaptación, del método científico, porque surge desde otro punto de vista, surge de las ciencias naturales, donde se puede manipular, se puede aplicar estos conceptos de medición, de objetivos, ¿no? Pero igual es lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos para poder entenderlo desde una perspectiva de del número, de la perspectiva de las relaciones, de variables, para poder entender desde una perspectiva de los fenómenos que se pueden medir. Hay fenómenos sociales que sí podemos medir y se han desarrollado, lo que tenemos la herramienta relacionada a la metodología y son las encuestas, para poder aplicar una metodología cuantitativa. Hemos dado una metodología cuantitativa, son estadísticas, nos dan poder identificar qué son los factores más importantes que afectan a una enfermedad, ¿no? Y las encuestas generalmente realizamos preguntas, por ejemplo, ¿cuántas veces en la última semana ha consumido alcohol? ¿No? Nos dan un número. Podemos identificar cuál es el
perspectiva cuantitativa medible a una cierta problemática. Y el paradigma interpretativo está relacionado con una metodología cualitativa. Cualitativa es decir, qué es lo que a qué se refiere, ¿no? En profundidad, cuál es la cualidad de lo que queremos estudiar, ¿no? Ahí el enfoque son los fenómenos intangibles, nuestras percepciones, nuestras actitudes, las experiencias, los sentimientos de las personas, ¿no? Lo que tenemos acá, lo que muchas veces influencia nuestras acciones, nuestra forma de actuar en el mundo. ¿Cómo estudiamos a través de esta metodología? ¿Qué son las herramientas que podemos utilizar? Y el propósito es comprender e interpretar a fondo, ¿no? Tenemos una temática, hemos aplicado quizás una metodología cuantitativa y hemos identificado cuántas veces una persona ha consumido alcohol en las últimas semanas para ver el nivel de alcoholismo en una población, ¿no? Pero después queremos entender, ¿no? ¿Qué relación tiene la persona con lo que consume el alcohol, el consumo del alcohol?